Buenos días para todos. Somos el grupo número uno y estamos conformados por Andrés Zuluaga, Gabriela Puerto, Nelcy Arevalo, Nelson Galeano, Olga Patricia Ortegón y quien les habla, Michael Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar sobre y presentar el tema sobre empalme espiral, círculo espiral, según el capítulo 3 del manual de diseño geométrico de vías. Como tal, este tipo de empalme corresponde a dos líneas rectas con un ángulo de flexión mediante arcos de transición y un círculo de radio. Estos arcos corresponden a espirales clotoides que pueden ser de igual o diferente parámetro, es decir, un empalme espiralizado para ser simétrico. Dicho en otras palabras, este empalme es fundamental en el diseño de carreteras porque permite conectar dos tangentes mediante curvas de transición llamadas, como ya lo expliqué, clotoides. Este tipo de espirales hacen que el paso del vehículo desde una recta hacia una curva sea progresiva, evitando giros bruscos del volante y mejorando el confort y la seguridad. En sí, el empalme círculo espiral suaviza la trayectoria, reduce la fuerza centrífuga y que permite que el conductor se sienta cómodo. Un arco circular central y una espiral de salida. Entonces, además de estos componentes fundamentales, el sistema incorpora los siguientes elementos geométricos y sus respectivas fórmulas de cálculos, pues que son esenciales para su dimensionamiento y su localización. Entonces tenemos el ángulo de intersección o de flexión total en el empalme, y esta magnitud representa el ángulo total en el cambio de dirección entre dos tangentes que se intersecan justo en este punto. En el PI se calcula como la suma de las deflexiones angulares de dos espirales y la deflexión del tramo eh, circular. Entonces, pues hay que tener en cuenta que también hablamos de una longitud de empalme circular, a la deflexión del tramo circular o ángulo al centro del empalme circular, el cual está indicado aquí, y este es el ángulo central abarcado por el ángulo circular central. Se puede obtener restando el doble del ángulo de la espiral de la deflexión total. Entonces, este se encuentra aquí. También tenemos un LC, que nos habla de la longitud del arco circular central, y pues este se determina multiplicando el radio del círculo por el ángulo de deflexión del tramo circular, expresado en radianes. También tenemos un LC mínimo, que pues habla más que nada con el BCH, que es la velocidad específica. Entonces este es para asegurar una operación segura y cómoda en el tramo circular. Este debe tener una longitud mínima, y esta se establece en función a la distancia que se puede recorrer un vehículo del elemento durante un tiempo eh, mínimo. Por acá nos indicaba, pues sería de 0.55. También tenemos una tangente TE, que es la distancia en el punto de intersección PI hasta el principal o final del empalme. Entonces, esta sería medida a lo largo de las tangentes de la carretera. También debemos de tener en cuenta la externa del sistema de empalme. Entonces, esta externa es la distancia del punto de intersección PI hasta el punto medio del arco circular, medida a lo largo de la bisectriz del ángulo de deflexión. Entonces, RC sería el radio del círculo, y el cambio del radio es el incremento, pues, del radio, y el cambio es la deflexión total en grados. Buenas noches.
Les voy a hablar acerca de los elementos del empalme espiral, círculo espiral asimétrico. Este empalme permite hacer una transición gradual y segura en un tramo recto y una curva circular. Les voy a mencionar los elementos de este empalme. Voy a iniciar con el PI, que es el punto de intersección donde se cortan las dos tangentes. Ustedes aquí lo pueden observar. El TE1 corresponde a la tangente de la curva mayor que va desde la tangente de inicio hasta el punto de intersección. El TE2 corresponde a la tangente de la curva menor que va desde el punto de intersección hasta la espiral de la tangente. El XC1 corresponde a la coordenada de la primera espiral de la transición que va desde la tangente de entrada hasta la espiral del círculo. El XC2 corresponde a la coordenada de la segunda espiral de la transición que va desde el círculo espiral hasta la espiral de la tangente. El TL1 y el TL2 son la longitud de la tangente y el XEM1 y el XEM2 son las distancias de la tangente que va desde la tangente de inicio hasta el centro de la espiral, como ustedes lo observan acá. El TC1 y el TC2 son la tangente de la curva. El Y1 y el Y2 representan la distancia perpendicular desde la tangente del punto de la espiral. Este delta representa el ángulo de deflexión. Aquí observamos el teta E1, el teta E2, acá igual los encontramos. Estos son los ángulos de la curva de la transición de entrada y de salida. El delta C es el ángulo al centro del empalme circular. El LC es la longitud del empalme circular. Y el RC, que lo encuentran ustedes, lo ven acá ustedes, es el radio del tramo circular del empalme. El TE es la tangente espiral, punto de inicio del primer tramo en la espiral. El ET es la espiral de la tangente punto final de la segunda espiral y de la curva completa. El S es la espiral del círculo donde este punto termina y termina la primera espiral y comienza el tramo circular. Y el CE es el círculo espiral donde termina el tramo circular y comienza la segunda espiral. Dicho esto, continuamos con estas fórmulas donde la deflexión del punto de intersección o deflexión total del empalme utilizamos esta fórmula. Y esta fórmula representa el ángulo total de la deflexión en el punto de intersección y es la suma de los ángulos de la curva de la transición, que lo pueden observar ustedes acá. La deflexión del tramo circular o el ángulo al centro del empalme circular utilizamos esta fórmula. Esta fórmula se utiliza para calcular el ángulo de la curva circular central. La longitud del empalme circular utilizamos esta fórmula y se tiene que dar en radianes. Se utiliza para calcular la longitud del arco del tramo circular. En la tangente del sistema del empalme utilizamos estas dos fórmulas. La primera
Se utiliza para calcular la longitud de la tangente del sistema de empalme que se aplica en la curva de mayor longitud. Y en la segunda se calcula la curva de menor longitud. Dicho esto, y volviéndonos a la imagen de este empalme, eh, el uso de este empalme es más seguro y cómodo para los conductores para evitar cambios bruscos de dirección. Se usa en el diseño de carreteras, especialmente en las zonas montañosas, y permite que los radios de las curvas más pequeños se adapten mejor al terreno. El uso de estas espirales simétricas ofrece mayor flexibilidad al momento de diseñar. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Continuando con la explicación, se va a hablar principalmente de la información básica de nuestro aplicativo de curvas. Entonces, aquí al entrar, tenemos la información básica de nuestro aplicativo. Como nuestro tema es espiral, círculo, espiral, aquí se evidencia pues en nuestro Excel este tema. Entonces, aquí tenemos tres bloques. Estos tres bloques, el primero es para identificar el tema de la información de la curva, que en este en particular tiene como objetivo pues cambiar unos datos, los cuales son primordiales, como por ejemplo el radio circular, que ese radio circular lo tenemos que tener en cuenta con nuestra velocidad específica de diseño, que lo tenemos en nuestro manual, que son la tabla 3.2 y 3.3. 3.2 es para peraltes del 8% y el 3.3 es para peraltes del 6%, teniendo en cuenta que el del 8 es para vías primarias y secundarias y el del 6% es para vías terciarias. Entonces, aquí abajito también tenemos el tema de los elementos de la curva, que son aquí en nuestro Excel acá evidenciados, que son ya información de fórmulas y que ya está previamente dentro de nuestra hoja de cálculo. Y aquí abajito también tenemos el tema del listado de las abscisas, coordenadas de planas cartesianas y polares. Y aquí, dentro de nuestra fila, bueno, de nuestra columna, tenemos la información secundaria de los comandos para implementarlos en nuestro Civil 3D. Entonces, en ese orden de ideas, ya claramente tenemos que cambiar el radio circular, la longitud del espiralte y también tener en cuenta el radio circular de entrada y también de salida. Entonces aquí nos hace falta este dato, le vamos a calcular y como ustedes pueden evidenciar acá dentro de nuestro gráfico, tenemos eh, unas especificaciones dentro de nuestra curva espiral, círculo espiral, que son las siguientes, que es la primera, que es punto de inicio, tenemos acá el TE, que es tangente de entrada, tenemos el SE, que es espiral de entrada, el CE, que es espiral de salida, y el ET, que es tangente de salida, y nuestro punto final dentro de nuestra gráfica representativa, que se ve acá en estos elementos. Le dimos calcular y acá nos bota pues esos cálculos. De esos cálculos le damos control C y en nuestro aplicativo de Civil 3D le damos control B y esa es nuestra representación de nuestra curva espiral para su representación visual. Siguiendo con el uso de la aplicación suministrada por el Invías y por los parámetros calculados por mi compañero anteriormente, se le da aquí en el botón calcular. Sin embargo, aquí nos salen los 4 puntos del inicio de la espiral, la curva y la segunda espiral. Sin embargo, aquí los datos nos aparecen como en forma de error. Entonces, nosotros seleccionamos estos puntos que nos arroja el sistema, la aplicación, le damos control C
creamos un libro aparte, le damos copiar y aquí concatenamos las coordenadas. Entonces, deslizamos la fórmula, ahí verificamos que sí nos quede 808 y 1134 y de nuevo vamos al libro, a la aplicación y copiamos de las curvas, de los círculos, donde nos seleccionan los puntos de inicio y fin de las curvas. Entonces aquí les damos pegar, aquí volvemos a poner y revisamos que nos den los parámetros correctos. Y aquí en los círculos le cambiamos de comas a puntos. Lo cambiamos en los 4, digamos, en nuestro caso son 4, debido a que son los inicios y los finales de las espirales. Entonces, aquí, aquí y aquí. Y ahora para pasarlo a civil, entonces seleccionamos estos primeros puntos. Le damos, los seleccionamos todos hasta los círculos. Seleccionamos copiar. Nos vamos a civil. Seleccionamos la barra de comandos y le damos pegar. Como vemos aquí se nos genera la curva. Esta pues es como se ve aquí en el aplicativo, es parecida. Y entonces aquí, pues yo ya lo había hecho antes, entonces aquí tenemos los puntos de inicio de la espiral, final de la espiral, inicio de la curva circular y fin de la curva circular e inicio de la segunda espiral. Y así generamos el empalme entre espiral, círculo, espiral. Para crear el alineamiento de la siguiente curva, entonces seleccionamos aquí en alineamiento, alineamiento con objetos, seleccionamos la polilínea, aquí nos muestra la dirección, en este caso es una curva a la derecha, le volvemos a dar enter y aquí nos sale un cuadro de detalles. Entonces aquí cambiamos el nombre, vamos a poner espiral, círculo, espiral 1. Esto lo dejamos al tiempo, vamos a ver, y aquí va a cambiarle la velocidad a 50. Y aquí ya se nos genera el alineamiento. Otra forma de crear el alineamiento siguiendo el aplicativo de curvas, vamos a generar dos círculos que serían los de inicio, punto inicial y el punto final, es con las coordenadas este y la coordenada norte, un radio de 10, y para el punto final, entonces generamos las coordenadas en 1000 y un radio de 10. Y ahora, según el aplicativo, tenemos un azimut de entrada de 42 y un azimut de salida de 125. Entonces, aquí continúe, tenemos una vuelta de 48, por lo que debe ser el azimut, y de este lado
Ahora generamos la alineación. Entonces tenemos alineamiento, vuelvo a seguir el cuadro de detalles, voy a ponerle un 2 como veo, de 50 kilómetros por hora, y hacemos tangente sin curvas y seleccionamos la línea creada anteriormente. Le damos enter y ahí ya se genera el alineamiento. Luego para añadir la espiral, entonces vamos a hacerle aquí, que dice añadir espiral, curva espiral. Va a ser el primer alineamiento, por decirlo así, y la segunda parte. Veamos si es un ángulo mayor a 180, menor a 180. Como es un ángulo menor a 180, le damos aquí, le damos enter. Y aquí tenemos un radio que según el aplicativo de curvas lo seleccionamos como 200. Entonces le damos enter. Y aquí nos está pidiendo la distancia de la curva de salida. Aquí también la dejamos en 200, el circular y la espiral de salida en 200. Entonces le damos enter de nuevo. Y enter. Vemos cómo se salen las coordenadas de cada punto. Entonces aquí tenemos el punto de inicio de la espiral, de la espiral inicial. Aquí el inicio de la curva circular y de la espiral de salida. Bueno, en síntesis, se puede decir que el empalme espiral, círculo espiral es un empalme muy importante, ya que permite esas transiciones naturales, ya que el espiral clotoide lo que busca es eso, una transición suave, de tal manera que a medida que va cambiando porque trata de radios, el radio es variable, entonces va cambiando su radio de tal manera que al momento de empalmarse o cruzarse con el círculo, no genera un cambio brusco de radio, o sea, va progresivamente hasta que se acopla a él y de igual manera la salida del círculo va disminuyendo su radio hasta que vuelve a línea recta que vendría siendo las entretangencias. Entonces, realmente es un diseño bastante bueno, cómodo, prima el confort, los usuarios pueden, aparte de que tienen confort, como no es una recta, siempre están atentos. Entonces, las curvas son suaves, pero también genera seguridad porque no es algo monótono, ya que el conductor tiene que estar como previsto, pendiente de tomar la curva, aunque sea suave, igual hay un movimiento que lo mantiene alerta. Entonces, hay algo muy importante, bueno, hay muchas cosas importantes. Ya anteriormente se mencionaron que hay dos tipos de empalme, o bueno, que se pueden presentar de empalme espiral, círculo, espiral. Se puede presentar el simétrico y el asimétrico. Básicamente la diferencia entre estos dos es el parámetro de la clotoide, ¿sí? De las espirales. Entonces, como dice acá, el parámetro es el A y entonces en el simétrico esas A son iguales. Entonces, esa es una constante que es igual en entrada y salida, lo que hace que, pues como se observa acá abajo, el empalme, la figura sea como un espejo de igual longitud del lado o de el entrada a la curva como la salida de la curva. Pero también se puede presentar un espiral asimétrico en donde, como se observa acá, ya esos parámetros varían. Entonces, normalmente se busca, todo depende de la topografía del terreno y que lo permita, pero normalmente es recomendable o se busca utilizar un empalme simétrico. Sin embargo, como lo mencionaba, en lugares donde la topografía no da
no se pueden realizar este tipo de empalmes, pues se opta por variar la espiral de salida o la espiral de entrada, que ambas sean diferentes para ceñirnos a la topografía y crear un diseño adecuado eh, en base a la topografía. Entonces, otra cosa bastante importante, y la tenemos por acá, es la longitud mínima aceptable. Entonces, acá podemos ver, bueno, acá la presentan como una constante por la velocidad específica en kilómetros sobre horas. Esto es muy importante porque lo observamos acá. Entonces, acá tenemos la velocidad específica en kilómetros sobre horas por los 2 segundos, y esta, vamos a hacerlo en azulito, este parámetro de acá, o bueno, más específicamente este de acá, es conversiones. Entonces, en este caso, tendríamos que convertimos segundos a horas. Entonces, segundos se van con segundos y queda el valor en horas para poder luego despejar, quitar esa unidad de horas. Entonces nos quedaría en kilómetros. Pero en el libro lo presentan como metros, ya que el factor que da acá lo multiplican por 1000 y de esa manera es que nos da el 0.556. Entonces, de esa manera ya tendríamos, ¿dónde estás? Ya tendríamos ese factor y entonces serían los dos entre 3600 y eso lo multiplicamos por 1000 y nos da el valor. De otra manera nos daría 0.000556. Entonces podemos también mencionar eso, que la longitud mínima está dada en metros. Ya a manera de cierre, se debe mencionar, bueno, lo que hemos mencionado a lo largo de toda la presentación, y es que el diseño debe priorizar o debe relacionar o equilibrar muy bien el tema de la velocidad del proyecto o la velocidad específica, el peralte y el tema de curvaturas. Por el tema de la fuerza centrífuga, el peralte juega un papel muy importante, y el usar este tipo de espirales que son más amigables, más amenas, más suaves, pues generan lo que buscamos en diseño de vías, que es confort, seguridad, que el usuario tenga esa calidad en el diseño a la hora de transitar, sienta ese confort. Entonces, básicamente y en conclusión es que es una muy buena espiral por el tema del confort, que es básicamente lo que se busca a lo largo de todo.